Hola, hola mis hermosas terriadictas. Espero que el día de hoy se encuentren súper bien. Principalmente me gustaría tomarme unos cuantos segundos para desearles que hayan tenido una feliz víspera de Año Nuevo. Genuinamente quiero darle las gracias a todas ustedes por estar aquí el día de hoy y sobre todo por ser tan fieles a este canal. Recuerden que todo esto es por y para ustedes. Principalmente me gustaría agradecer a las administradoras del canal, así como también a la autora, quien me dio la confianza de darle vida a sus letras. Así que, sin nada más que decir, espero que por favor puedan unirse a bordo a esta nueva aventura que comienza el día de hoy, junto a todas nosotras. Esta historia nueva se titula Peligroso Juego. Escrita por Mercurio. Narrada por Andy Graham para el canal Terrifix con la autorización previa de su autora. Capítulo 1. Te lo estoy diciendo en serio, Candy. Lo que tú necesitas es una cánula. ¿Qué? Una de esas que se usan para inyectar el pavo antes de meterlo en el horno. Candice White levantó la mirada y fulminó con la mirada a su amiga y socia, Annie Britton. ¿Que me fecunde con una cánula? Estás bromeando, ¿verdad? Si tanto te disgusta el sexo, ¿por qué no? Candy hizo una mueca cuando dos chicas que estaban eligiendo sujetadores se miraron, divertidas. Hablar de sexo seguramente sería normal cuando la tienda era un sex shop, pero desde que ella lo transformó en secretos íntimos, una boutique de ropa interior, la mercancía sexual era algo del pasado. El lenguaje descarado de su socia era, sin embargo, algo a lo que Candy todavía no había podido poner freno. No me disgusta el sexo, le dijo en voz baja. Me disgusta ese tipo de sexo. Y aunque considerase la idea de fecundarme con un artilugio de cocina, que no pienso hacerlo, ¿de dónde voy a sacar el material genético? Sin pensar en las clientas, Annie contestó. No lo sé. ¿En un banco de esperma? La respuesta fue una risita al otro lado de la tienda. Candy hizo una mueca. No creo que pueda entrar a ese lugar y decir, hola, quiero retirar un depósito. Además, me parece una cosa rarísima. Bueno, pues olvidemos lo de la cánula, suspiró Annie, sacando una caja de cerillas para encender una vela de sándalo. ¿Por qué no haces lo que habíamos pensado desde el principio? Fecundarte artificialmente. El médico me ha dicho que las posibilidades de éxito son de un 10 a un 15% por cada ciclo menstrual. Y se supone que es uno de los especialistas más importantes de Chicago, así que podría costarme una fortuna. Me ha recomendado que lo haga de forma natural. O sea, que o te gastas una fortuna o lo haces como todo el mundo. Exactamente. Y por culpa de la endometriosis podría tardar meses en concebir. Annie apoyó los codos en el mostrador. Lo que tú necesitas es un hombre que quiera mantener relaciones sexuales sin compromiso. Sí, supongo que sí. Suspiró Candy con un nudo en el estómago. Irónicamente, su madre le habría encantado. Un hombre diferente cada noche y estaría en la gloria. ¿Y qué hombre no aceptaría eso? Rió Annie. En Chicago por lo menos tienen que haber miles. Eso era lo que se temía. La idea de mantener relaciones sexuales con un extraño le parecía tan asquerosa. Desgraciadamente se estaba quedando sin alternativas. Lo que había empezado en su adolescencia como un par de días desangrables en cada ciclo menstrual era ahora un dolor insoportable. El chequeo anual con su ginecólogo reveló lo que ya sospechaba, que la operación era inevitable. Y si quería tener un niño tendría que hacerlo rápidamente. Los medios artificiales le habían parecido la respuesta hasta que descubrió que costaba un dineral y que el porcentaje de éxito era más bien pequeño. La adopción de un niño extranjero también costaba una fortuna y que una chica soltera adoptase un niño del país era casi imposible. Siempre existía el convencional casarse y tener familia, pero los 8 divorcios de sus padres le habían enseñado una lección. La felicidad marital no era para ella. Cuando se fue a la universidad ya había perdido la cuenta de los tíos que vivieron con ella y su madre.
Tíos que, cuando Candy empezó a desarrollar, la miraban de una forma que la ponía enferma. Nunca se atrevió a dormir sin echar el cerrojo de su habitación, por si acaso. En sus circunstancias debería haber olvidado lo de tener niños, pero últimamente cada vez que se cruzaba con una madre empujando un cochecito, la habitual punzada de envidia se convertía en una angustia infinita. Candy deseaba con todas sus fuerzas tener el cariño incondicional de un hijo y darle todo el amor que llevaba guardado en el corazón, pero acostarse con un extraño podría bajar tanto el listón cuando llevaba toda la vida evitando esa frívola existencia. No sé si puedo hacerlo, le dijo Annie. Y si pudiera, tendría que ser alguien con quien quisiera acostarme, y sobre todo un hombre al que quisiera como padre de mi hijo. Tiene que haber alguien, suspiró su socia y amiga, apartándose un mechón de la frente. A ver, dime qué estás buscando. Candy se sentó en el taburete que había tras la caja registradora. Bueno, para empezar, debería estar sano y no tener ninguna enfermedad genética. Me parece razonable. Tendrías que pedirle un historial médico. ¿Algo más? Tendría que ser atractivo. No hace falta que sea guapísimo, solo razonablemente guapo y agradable. No me podría acostar con alguien que no me gustase. Eso no suena tan difícil, dijo Annie, contando con los dedos. Guapo, agradable, sano. ¿A quién conocemos que responda a esa descripción? En ese momento sonó la campanita de la puerta y Candy levantó la cabeza para saludar a la nueva cliente. Pero no era una cliente. Era su mejor amigo, Terry, con cara de agobio por el asfixiante calor de julio, camisa hawaiana y sandalias. Hola, chicas. Candy miró a Annie. Annie la miró a ella y las dos se volvieron para mirar a Terry. ¿Candy? ¿Ella y Terry? Sí, seguro. La idea era tan absurda como lo de la cánula del pavo. Terry y ella eran amigos desde el instituto. Sí, al principio le gustaba. En realidad, Terrence Granchester le gustaba a todas las chicas del instituto, pero ya no era una niña. Y no se arriesgaría a destrozar su amistad. Era demasiado importante para ella. Candy negó con la cabeza. De eso nada. Terry miró de una a otra sorprendido. ¿Qué pasa? Nada, sonrió Candy. Pensé que estarías toda la tarde en el estudio. Necesitaba descansar un rato, dijo él, señalando la puerta. Tengo sándwiches en el jeep y pensé que te apetecería comer en el parque. ¡Qué buena idea!, sonrió Annie. Aquí es un chico muy agradable. Sí, Annie, es muy agradable, asintió Candy enviándole un mensaje con la mirada. Cierra el pico. Desgraciadamente a su socia no se le daba bien entender los mensajes cifrados. Y hoy estás guapísimo, por cierto, Terry. Él se pasó una mano por el pelo. ¿De verdad? Desde luego. Y pareces muy sano. Seguro que en tu familia no hay ninguna enfermedad genética. Bajo el mostrador, Candy le dio un pisotón a su amiga, sin dejar de sonreír. ¡Ay! Terry, me reuniré contigo enseguida. Espérame afuera. Él las miró con cara rara, pero se encogió de hombros. He aparcado al final de la calle. No te tardes mucho. La puerta apenas se había cerrado cuando Annie abrió la boca. No, la interrumpió Candy. No lo digas. ¿Por qué no? Sería perfecto. ¿Cómo puedes ser amiga de un hombre como Terry y no querer acostarte con él? Es incomprensible. Candy saltó del taburete, sacó el móvil de su bolso y lo guardó en su bolsillo. Nosotros no tenemos ese tipo de relación. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y la idea de buscar un extraño para quedarme embarazada es repulsiva. No puedo hacerlo, Annie. Tendremos que pensar en alguna otra solución. Las chicas que estaban buscando sujetadores se acercaron entonces. ¿No era ese Terrence Granchester, el pianista?, preguntó una de ellas, dejando un sujetador rosa sobre el mostrador. Admiradoras. Uf. Él mismo, dijo Candy. La que hablaba le dio un codazo a la otra. Ya te dije que era él, Lucy. Está buenísimo. Candy levantó los ojos al cielo. ¿Quieres una vela aromática? Te he visto en el bar donde toca, siguió la chica. Siempre está sentada en la primera fila.
¿Es tu novio? Bueno, es que no podemos decir nada, sonrió Annie, conspiradora. Aún no es oficial. No se lo contaremos a nadie, ¿verdad que no? Su amiga sintió entusiasmada. No se lo contaremos a nadie, te lo prometo. Bueno, si lo prometen, dijo Annie inclinándose un poco. Están prometidos. Van a casarse en primavera. ¡Ah! ¿De verdad? A la chica del sujetador no pareció hacerle mucha gracia. ¡Qué suerte tienes! Candy sonrió. Le diré que me he encontrado con 2 de sus fans. ¿Les hará ilusión? De eso nada. A pesar de su popularidad, Terry siempre sería el mismo. Lo de las fans le ponía la piel de gallina. ¿Podrás presentarnos?, insistió la chica. Así le pediríamos un autógrafo. Oh, mechón de pelo, murmuró Annie. Candy se mordió el labio para evitar una carcajada. Seguro que podríamos arreglarlo, dijo guardando el sujetador en una caja. Vuelve cuando quieras. Cuando los clientes salieron, Annie hizo un gesto de disgusto. Qué pesadas son las fans. Y tú no deberías contar tonterías. ¿Por qué no? Era una broma y... Sobre el asunto del sexo... No, la interrumpió Candy. No vamos a hablar más del tema. Ya puedes irte, no lo hagas esperar. No, me voy, volveré dentro de un rato, dijo abriendo la puerta. Llámame al móvil si pasa algo. Piénsatelo, insistió Annie. Terry sería perfecto. Candy estaba despidiéndose de su indiscreta amiga y al volverse chocó contra un sólido torso masculino. ¿Ah? ¡Qué prisas!, sonrió Terry. La puerta se cerró entonces, golpeándole en el trasero y empujándola hacia él. Candy apoyó una mano en su torso y por primera vez se percató de que era un torso duro lleno de músculos. La repentina imagen que apareció en su mente, es decir, lo que Terry y ella tendrían que hacer para tener un niño, hizo que sintiera escalofríos. Ella nunca había pensado en Terry de esa forma. Todo era culpa de Annie, se dijo, pero no podían hacerlo. Imposible. ¿Para qué soy perfecto?, preguntó él entonces, tomándola del brazo. ¿Lo había oído? ¡Qué horror! Terry tenía unas manos grandes y fuertes, pero el roce era sorprendentemente delicado, y Candy tuvo que hacer un esfuerzo para apartarse. ¿Qué te pasa? Se dio cuenta entonces de que estaban en medio de la acera, interrumpiendo el paso, y se dio cuenta también de que sentía calor no solo en su brazo, sino en otras zonas de su cuerpo. Estoy bien, vámonos. ¿Para qué sería perfecto?, insistió él. Para nada, contestó Candy. Sentía las gotas de sudor cayendo por su escote. Debía haber más de 40 grados en la calle, pero el sol no tenía la culpa. Sin duda Candy había conseguido su propósito, si hubiera mantenido la boca cerrada. Después de 17 años sé cuando estás mintiendo, sonrió Terry. Así que dímelo. Es mejor que no lo sepas. ¿Por qué? Porque sí. Candice, ¿por qué te has puesto colorada? Por favor, vamos, date prisa, lo interrumpió ella, casi corriendo hacia el jeep. Como Terry le sacaba una cabeza, no tenía ningún problema para seguirla, mientras ella estaba a punto de darle un infarto. No voy a dejar de preguntar, así que será mejor que me lo digas. No puedo. Él pestañeó con esas pestañas que sería la envidia de cualquier mujer. Por favor. No. Por favor, Candy, dímelo. Estaba segura de que seguiría encordiándola hasta que se lo dijera. De modo que... Dímelo, ¿para qué sería perfecto? Sexo, Terry, dijo ella por fin. Annie cree que serías perfecto para un revolcón. Terry puso los ojos como plato, pues no daba crédito a lo que su amiga le había confesado. ¿Has dicho sexo? Terry caminaba hacia el parque en asombrado silencio. Annie pensaba que él sería perfecto para un revolcón. A él no le iban las relaciones formales, pero un revolcón así en frío... Ya te lo advertí, suspiró ella al ver su cara. Pero como te has puesto tan pesado... De nuevo, se había dejado llevar por la curiosidad. Pero algún día aprendería a no meterse en las narices donde no debía. ¿Cuántas veces de niño su curiosa naturaleza provocó que su padre les pegara con el cinturón? Cuando llegaron al parque, fueron caminando automáticamente bajo el roble que había al lado de la fuente. Bajo un palio de hojas y ramas, él extendió la manta y dejó en el suelo una nevera portátil.
Después se quitó la camisa, hizo una pelota con ella y apoyó la cabeza. Candy se sentó a su lado, apartándose el largo pelo rubio de la cara. ¿No vas a decir nada? Es que no sé qué decir. Candy arrugó el ceño y él levantó los ojos al cielo. No quería herir sus sentimientos, pero Annie es muy agradable y sé que son muy buenas amigas, pero no es mi tipo. ¿Annie?, repitió ella. Entonces soltó una carcajada. Candy tenía una risa musical y a él le encantaba hacerla reír. Le gustaba verla feliz, aunque estaría bien saber qué demonios estaba riendo. ¿Te importaría compartir la broma? ¿Crees que Annie quiere acostarse contigo? ¿No es eso? Candy volvió a soltar una carcajada. No te preocupes, Terry. Annie no quiere acostarse contigo. Hablaba hipotéticamente. Ah, bueno, pues supongo que me siento halagado. Lo que realmente quería saber y nunca se atrevería a preguntar era qué pensaba ella. ¿Y por qué habían estado hablando de ese tema? ¿Candy habría pensado alguna vez en él como hombre y no como amigo? No, imposible. Mejor decirse que era imposible que albergar absurdas esperanzas. Terry había aprendido a no esperar algo que nunca iba a ocurrir, especialmente eso. Él no estaba destinado a casarse y tener hijos. Si lo hiciera, lo lamentaría siempre. Aunque si las cosas fueran diferentes... Pero las cosas no eran diferentes. Nunca lo serían y de vez en cuando tenía que recordarse eso a sí mismo. Terry abrió la nevera portátil y sacó 2 sándwiches, una ensalada de patata y 2 refrescos. De atún o de pollo. No deberías ir por ahí medio desnudo, dijo Candy tomando el sándwich de pollo. Todas las chicas del parque te están mirando. Terry miró alrededor y notó que varios pares de ojos femeninos se estaban clavando en él. Pero cuando se volvió hacia Candy, comprobó que ella estaba muy ocupada quitando la cebolla de su sándwich. Sonriendo, tiró de la manga de su blusa, preguntándose cómo no se derretía con aquel calor. Por razones que nunca entendería, Candy se hundía sus voluptuosas curvas bajo metros de tela. Me pondré algo si tú te quitas algo. Eres muy gracioso. Lo digo en serio. Tienes un cuerpo muy bonito. ¿Por qué vas siempre tan tapada? Créeme, si tú tuvieras el cuerpo que yo tengo, también irías tapado. A muchos hombres les gustan las mujeres voluptuosas. ¿A ti te gustan las mujeres voluptuosas? Le habría gustado preguntar, pero no lo hizo. Para empezar, porque sabía que le gustaban altas, rubias y flacas. En cambio, ella era lo contrario. Era bajita, rubia y llena de curvas. Y segundo, porque le daba igual. Terry era su mejor amigo, su colega. Él no la miraba como a una mujer. A lo mejor a mí no me gustan los hombres a los que les gustan las mujeres con curvas. Sabía exactamente a qué clase de hombre le gustaban las mujeres como ella. La clase de hombre que solo busca sexo. La clase de hombre que su madre solía llevar a la casa. La clase de hombre que cuando se cansaba de su madre se volvía hacia ella. Un adolescente. Aunque ninguno le había tocado nunca, sus miradas eran suficientes como para que se sintiera sucia. Quizás su madre podría vivir así, pero ella no. Ella nunca sería de ese tipo de mujer. Al otro lado del parque oyó las risas de los niños y se obligó a sí misma a no mirar. Ella no podría acostarse con un extraño. Tendría que aceptarlo y ahorrar lo suficiente para someterse al proceso de fecundación artificial o para adoptar a un niño. Hasta entonces no habría niños en su vida. Y si no podía pagarlo o el proceso de fecundación no funcionaba, tendría que aceptar que no iba a ser madre. Así de sencillo. La posibilidad era como un cuchillo en su corazón y por un momento estuvo segura de que se le estaba rompiendo. Candy, ¿qué te pasa? ¿Estás llorando? Terry alargó la mano para tocar su cara y avergonzada, ella se secó las lágrimas con la mano. Lo siento, lo decía de broma. No quería herir tus sentimientos. No has sido tú, es que... Hoy tengo muchas cosas en la cabeza. Ya sabes, lo de los niños. Él se dio un golpe en la frente. El especialista en fertilidad. Se me había olvidado. ¿Qué te ha dicho? No parece que vaya a pasar pronto, murmuró Candy dejando caer las lágrimas. Pero da igual, no te preocupes. Terry había aprendido tras años de experiencia que la soledad era lo último que Candy deseaba en un momento como aquel. Tenía la costumbre de darle 1000 vueltas a las cosas hasta que acababa deprimiéndose. Ven aquí. Ella lo miró, sus ojos verdes llenos de pena. Estoy bien, de verdad. No, no estás bien.
Sé lo que significa para ti tener un hijo, dijo Terry acariciando su pelo. Candy lloraba, dejando que las lágrimas rodasen por su rostro y cayeran sobre su torso, hasta la cinturilla del pantalón. La sensación era casi erótica. ¿Erótica? Terry se sintió como un gusano. Su amiga necesitaba consuelo, un hombre sobre el que llorar. Tener pensamientos impuros tenía una excusa en el instituto cuando se le salían las hormonas por las orejas y ella empezaban a crecerle los pechos. Desde entonces había conseguido contener sus impulsos, casi siempre al menos, aunque de vez en cuando se permitía alguna fantasía. Por ejemplo, imaginar lo que escondía debajo de la ropa. Candy era propietaria de una tienda de lencería, de modo que debía llevar ropa interior muy sexy. La imaginaba con algo de encaje, rojo o mejor negro. La repentina excitación que provocó esa imagen lo dejó sin aliento. No era el momento para pensar en encaje negro, pero nunca había notado lo suave que era su pelo o cuánto le gustaba tenerla apretada contra su pecho. Nunca había tenido tan cerca la curva de sus pechos. Un momento, no iba a pensar en sus pechos, aunque eran difíciles de ignorar, aplastados como estaban contra su torso. Se dio cuenta entonces de que había bajado las manos, de que estaba acariciándola como no debía acariciarla. Ella eligió ese momento para apartarse y sacar un pañuelo del bolsillo. Afortunadamente. Lo siento mucho, dijo sonándose la nariz. Supongo que me hacía falta un desahogo. Desahógate lo que quieras, para eso estoy aquí. Vaya, te he mojado, murmuró Candy, secándole con el pañuelo, pero cuando llegó a la cinturilla del pantalón, Terry dio un respingo. Ella lo miró sorprendida, como si acabara de darse cuenta de lo que había hecho. Perdona. Se quedaron los dos en silencio, incómodos, hasta que Candy rompió a llorar de nuevo. A Terry se le rompía el corazón de verla así. Si alguien merecía ser feliz era su amiga. Abandonando todo pensamiento inapropiado, Terry la estrechó entre sus brazos. Lo siento, cariño. ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Podrías acostarte conmigo? Candy se preguntó cuál sería su reacción si se lo pedía. ¿Se quedaría sorprendido? ¿Intrigado? ¿Le daría un ataque de risa histérica? Probablemente lo último. Pero no tenía sentido especular porque no iba a pasar. Nunca tendría el valor para preguntarle. No tendría el valor para soportar el rechazo. El problema es que no tengo suficiente dinero ahorrado, dijo apoyando la cara en su hombro. He pensado hipotecar la tienda, pero si quiero tener un niño no puedo poner en peligro mi seguridad económica. Si pudiera te dejaría el dinero, suspiró Terry, pero producir el CD me está costando todo lo que tengo. No te preocupes, ya se solucionará. Candy sentía la caricia de su pelo en la cara, olía su colonia y los caramelos que comía por cajas desde que dejó de fumar. ¿Era su imaginación o aquel día no dejaban de tocarse? O quizás siempre se habían tocado tanto y aquel día le parecía diferente. No era solo diferente, agradable, demasiado agradable. Lo que me da rabia es que si juntáramos nuestro dinero podríamos hacer una de las dos cosas sin problema, aunque no las dos. Y yo podría quedarme embarazada si encontrase un hombre. Candy se dio cuenta de su horror antes de terminar la frase, pero era demasiado tarde. ¿Un hombre? Ella se miró entonces la muñeca. ¡Ay! Mira qué tarde es. Terry notó divertido que no llevaba reloj. ¿Dónde vas? Tengo que volver a la tienda. Annie seguramente me necesita. Mientras Terry le observaba guardar el sándwich en la nevera, casi sin tocar, todo empezó a cobrar sentido. Cuando entré a la tienda, ¿de qué estaban hablando Annie y tú? Ya sabes, de sexo, dijo ella sin mirarlo. ¿Y por qué hablaban de eso? Por nada, contestó Candy, intentando levantarse, pero Terry se lo impidió. Has vuelto a ponerte colorada. ¿Estabas hablando de quedarte embarazada? Ella sintió mordiéndose los labios. El corazón de Terry empezó a latir acelerado. ¿Eso era lo que Annie se refería cuando dijo que yo era perfecto? No lo podía creer cuando vio que Candy asentía con la cabeza. ¿Dejarla embarazada? Annie pensaba que era perfecto, pero ¿qué pensaba ella? ¿Qué pensaba él? Había una evidente ventaja en la situación. Acostarse con Candy. Eso solo sería suficiente. Sin embargo, Terry había decidido tiempo atrás que no tendría hijos porque sería un padre horrible y un marido peor. Pero Candy no estaba buscando un marido. Se recordó a sí mismo. Solo quería un hijo. Su hijo. Lo sé, rió ella nerviosa. Le dije a Annie que era una tontería.
¿Tú y yo teniendo un niño? ¡Ay, qué bobada! Sí, ya, asintió él confuso y desilusionado. O Candy pensaba que no era suficiente bueno como para ser el padre de su hijo, o la idea de hacer el amor con él le resultaba repulsiva. Fuera cual fuera la razón, seguramente era lo mejor. Al fin y al cabo era una idea absurda. ¿Nos vamos?, preguntó ella entonces nerviosa. Sí, claro, contestó Terry, poniéndose la camisa. Volvieron a la tienda en silencio y cuando llegaron, Candy se volvió muy seria. Esto no va a cambiar nuestra relación, ¿verdad? Ya sabes, lo del niño. Terry no pensaba tomarlo como algo personal, y tampoco podía culparla por pensar que él no sería un buen padre. Después de todo, Candy lo conocía mejor que nadie. ¿Sabes cuántas mujeres se me han acercado después de un concierto para pedirme un hijo? Intentó bromear. Estoy acostumbrado. ¿Entonces no ha pasado nada? Nada. Candy iba a abrir la puerta del jeep, pero se volvió de nuevo. Porque sería muy raro. Ya sabes, tú y yo juntos. Sí, muy raro. No lo digo malo, solo extraño. Lo cambiaría todo. Desde luego que sí, suspiró él. Posiblemente para mejor o no. Pero no era eso lo que le preocupaba. Lo importante era que sin Candy no tendría a nadie. Y no estaba preparado para poner en peligro su amistad. ¿Tocas esta noche? A las 9:30. Si quieres vendré a buscarte. Me queda de camino. Y esta noche vamos a tocar canciones nuevas. Muy bien. ¿Eso es un sí? Es un sí, sonrió Candy, saliendo del jeep. Se volvió de nuevo como si fuera a decir algo, pero sacudió la cabeza y cerró la puerta. Terry oyó sonar las campanitas de la tienda, sin poder evitar la sensación de que a pesar de todo algo había cambiado entre ellos. Definitivamente. Continuará.